Géminis, ¿cómo están? Bienvenidos a esta lectura especial. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Si es la primera vez que estás en mi canal, pues quiero invitarte a suscribirte, activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y estás viendo correctamente, son las cartas negras que voy a estarlas utilizando para esta lectura especial, pues son las energías que vamos a estar capturando del eclipse solar que se realizó o se realizará el 21 de junio, pues depende en qué momento estás viendo esta lectura, y también acerca del solsticio de verano del 20 de junio. Estas dos energías este fin de semana van a estar abriendo un gran portal de energía para ti, donde tienes que aprovecharlo para poder manifestar y canalizar las cosas que tú deseas que se manifiesten en tu vida. Es un portal muy poderoso que también podría estar descargando información muy fuerte que podría algunos de ustedes desbalancearlo un poco con respecto a las energías y sus emociones. Así que trata de este fin de semana controlar tus sentimientos, controlar tus emociones para no excederte o no actuar de una manera en la cual tú no estás pensando, pues. Ese eclipse solar del domingo 21 de junio va a estar en luna nueva en Cáncer, así que van a haber muchas emociones y sentimientos mezclados allí. Yo te voy a dar el enfoque con respecto acerca de la energía que te mandan tus guías, el mensaje que te dan a ti. Más que el área astrológica, vamos a ver lo que es la parte de tarot. Los mensajes que tienen tus guías como siempre. Te voy a sacar esta lectura diferente, van a ser las 12 casas natales. La primera es la casa de la personalidad, la segunda va a ser tu casa de las finanzas, lo tercero va a ser tu casa de la comunicación, la cuarta va a ser tu casa de la familia, la quinta va a ser tu casa para los solteros, déjame mover esto un poquito para acá, la sexta va a ser tu casa con respecto a la salud, en la séptima vamos a hablar acerca de las energías de la pareja, en la octava veremos la intimidad tuya, así mismo, algo nuevo para ustedes. En la casa número 9 vamos a ver tu educación o viajes, depende de qué quieran hablarte tus guías en estos momentos. En la casa número 10 vamos a ver acerca de tus deseos. En la casa número 11 veremos acerca de la amistad, tus amistades. Y en la casa número 12 vamos a ver información con respecto a tu espiritualidad, karma, cierres de ciclos, vamos a ver cómo está esa energía allí. Y en el centro, una de las partes más importantes, tu corazón. Esta lectura tiene una energía para los próximos 30 a 60 días. Así es que te invito a que lo vuelvas a escuchar para que mantengas estas energías frescas siempre contigo. Vamos a iniciar con la número 1, con respecto a tu personalidad, que también podría ser cómo tú te actúas con personas, cómo te interpretan, cómo te ven, o también podría ser físico. Vamos a ver cuál es el mensaje que tienen para ti. Uy, mira, sale la carta del 5 de oros. Y aquí me está hablando de algunos guerreros de Géminis, no todos, recuerden que son lecturas generales, que se pueden estar sintiendo un poco como apenados o avergonzados. Y para cada uno de nosotros va a ser algo distinto. Tal vez hay algunos de ustedes que sientes que este periodo tal vez de cuarentena, este periodo de estar encerrado en tu casa, durante los próximos 30 a 60 días va a desarrollarte como algún tipo de problemas con respecto a tu autoestima. Tal vez algunos de ustedes no han podido entrenar, no han podido comer sanamente, o tal vez algunos de ustedes podrán estar teniendo esa energía como de sentirse avergonzados. Esto no es lo que estoy decretando para ti, esto no es la energía que te estoy enviando, este es el mensaje de cómo podría hacerte sentir la energía de este eclipse solar. Entonces tienes que comprender de que esa es una energía externa a ti, que tienes que vencer esos propios demonios que tienes con respecto a tu autoestima y a tu fuerza. Porque veo aquí una persona vestida como con ropa muy grande, o estás muy delgado, o sientes que estás muy rellenito, rellenita. Adáptalo a tu situación. Tal vez no te has podido cortar el cabello. Puede ser algo tan pequeño en detalle como eso. No que sea menos importante ni nada por el estilo. Pues para cada uno tiene ciertos niveles de prioridades y se respetan los niveles de prioridades de cada uno. Pues tal vez no te has podido afeitar, no te has podido cortar el cabello. Te crecieron las raíces, si eres chica, adáptalo a ti. Pero hay algo que podría estar despertando o destacando durante los próximos 30 a 60 días que podría estar afectando tu estabilidad emocional con respecto a tu autoestima.
Y esto podría también hacerte recordar momentos en los cuales tú te sentías mal, tal vez en el colegio o con tus amistades, donde tú te sentías que no estabas como al nivel de ellos. Así que mucho cuidado con esto, no dejes que eso te vaya a afectar. Recuerda que es una energía temporal que está pronto a pasar. Y cuando te enfrentas a estas cosas, cuando los eclipses resaltan estas situaciones fuertes en nuestras vidas, tienen el propósito de sanarlos, de que los puedas ver, porque en la medida que tú puedes sentir el problema, puedes verlo, lo identificas, lo puedes sanar. Pero nunca puedes sanar un problema si no sabes que existe. ¿Ok? Atentos con eso, ¿eh? Tus finanzas, vamos a ver. Tienes la carta de la carroza. Me hablas de que tus finanzas están progresando, tus finanzas están avanzando. Había un bloqueo, estoy recibiendo el mensaje para algunos de ustedes, Géminis, donde tal vez tenías dinero estancado, el dinero no fluía. Había como una energía donde el dinero se mantenía fijo, se mantenía allí. Ni sumaba ni restaba. Y parece que esto era como un ciclo de vida que estabas teniendo, pero era por un karma, por una energía pasada. Pues ahora lo vemos en la espiritualidad. Como si hubieses tenido tal vez deudas incluso que pagar. Y para algunos de ustedes, maravillosamente, parece que podrán estarse encargando de algunas de esas deudas o empezar algún plan, algún plan de pago. Y esto te habla de una energía que apenas tú hagas eso en tus finanzas despegan. ¿Por qué? Porque te encargaste de tus responsabilidades. Tal vez hay algunos de ustedes que estaban pensando, bueno, este mes no voy a pagar esta deuda. Te indican de que el pagar tus deudas y mantener las cosas al día va a beneficiarte porque te va a permitir que la energía del dinero fluya nuevamente en tu vida. Al final del día, cada uno de ustedes, como yo siempre les indico, toma la decisión que quiere. Ustedes saben sus finanzas cómo están, si pueden hacer eso o no, ¿no? Pero yo te doy el mensaje que te manda el universo a ti. En la casa de la comunicación, tu casa. Mira, me está indicando que algunos de ustedes parece que tenían problemas para poder expresar sus ideas o para poder que las personas a tu alrededor entendieran. Y aquí me está hablando de que tú vas a estar experimentando una comunicación muchísimo más clara. Que este portal, este eclipse y este solsticio de verano te va a ayudar a ti a poder entonces conectar con lo que viene, conectar con tu comunicación. Y que tu palabra ahora va a ser pacífica, va a ser calmada, va a ser tranquila, va a ser entendida. Hay algunos que tal vez tenían problemas para expresar sus ideas, para plasmarlas, y ahora vas a tener como un nuevo despertar con respecto a tu creatividad. Si tenías como un bloqueo que no te dejaba pensar, no te dejaba escribir, o si componías no podías componer tus canciones, aquí me hablan de que tú vas a poder hacerlo nuevamente. Viene una nueva inspiración para ti. Viene una inspiración de tu corazón que va a habilitar tu pluma para que escriba, tu bolígrafo para que escriba y para que puedas entonces comunicarte claramente una vez más. Tu familia, la casa 4. Tienes la carta del 3 de espadas en la familia. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Mira, yo tengo que darte el mensaje. Estoy utilizando las cartas negras y las cartas negras son muy fuertes. Aquí el mensaje que yo interpreto con esto, como tú lo puedes ver, que hay una persona herida, una persona lastimada, una persona que podríamos estar hablando que con mucho dolor en el alma podría estar dejando este plano terrenal. Espero que no sea el caso. Estos son los momentos, mis guerreros, cuando yo prefiero estar equivocado. Pero aquí me está indicando de que hay esa energía donde podría haber una pérdida en la familia. Dentro del periodo que les indiqué, ¿no? De 30 a 60 días. Espero que no sea el caso, ¿no? Esto, si no es el caso, podría estarte hablando entonces de un sentimiento de traición o de engaño en la familia. Un sentimiento de haber sido traicionado por tu familia. Así que puedes adaptarlo. Cualquiera de las dos son pesadas y son negativas, ¿no? Pero igualmente puedes adaptarlo entonces a lo que resuene contigo. Y esto no lo veo como una energía de algo repentino. Veo que esto es una situación donde alguien podría enfermar y luego de enfermar entonces pasan varios procesos y podría culminar en esto. Esperemos que no, y vamos a poner nuestra energía positiva para que eso no se dé. Escribe ahí en los comentarios o escríbelo en un papel. Y decreta, yo decreto salud para mi familia. Bueno,
Para los solteros, el placer. Tengo aquí la carta del Sota de Oros y el mensaje que recibo, como estoy hablando de placer que puede ser para ti como individuo, cosas que te den felicidad, cosas que te den alegría, podría también estarte indicando, estarte hablando acerca de para los que están solteros, y habla de una energía de una persona más joven que podría estar interesado en ti, interesada en ti. Veo a alguien como que está sosteniendo como un celular o una tablet y está como que viendo algo allí muy importante. Podrías estar conversando tal vez por videollamada con alguien especial en el amor, con alguien que estás conociendo. Pero esa persona parece ser más joven que tú, mucho más joven que tú, ¿eh? Así que mucha atención y mucho cuidado con eso para los solteros. Casa número 6, vamos a ver tu salud. Aquí hay conflicto, hay dificultad con respecto a la salud, ¿eh? Veo también una energía donde hay mucha gente opinando acerca de tu salud, diciéndote qué hacer. Ay, tómate esto, ay, tómate lo otro, ay, ve para acá, ay, ve para allá, atiéndete aquí, atiéndete allá. Y veo que al final tú podrías estar sintiéndote con respecto a la salud, entonces de que hay esa energía de que todo el mundo se está metiendo en tu vida, de que todo el mundo tiene que ver contigo. O tú te estás metiendo en la vida de una persona también con respecto a su salud. Así que mucha atención con esa energía, con ese cuidado. También veo una advertencia para algunos cuidados con su alimentación, porque podrían estar teniendo como reflujo. Se llama heartburn, sería así, reflujo. Así que mucho cuidado y muy atentos con esto, con lo que comen, con lo que no están comiendo. Cuidados de comer muchas cosas picantes también, ¿eh? Parece que eso podría hacer algún tipo de afecto y poder lastimarlos de alguna u otra manera. Cuidado con comer cosas muy picantes. Vamos con tu casa número 7, la pareja. El as de oros. Qué bueno, la carta del as de oros en la pareja me están indicando de aquí hay un compromiso. Aquí hay una pareja que quiere ofrecerte algo. Podría tal vez estarte ofreciendo, si están viviendo a la distancia, el volver a vivir juntos o el vivir juntos por primera vez. Aquí hay como un retorno a la pareja. Hay un compromiso, hay una unión también. Habla de que tienen algo muy especial los que están en pareja, ¿eh? Algo muy inusual, algo que no suele verse constantemente, que tienen que valorar y apreciar la relación en la que están. Vamos en estos momentos entonces con tu casa número 8, acerca de tu intimidad. Tienes aquí la carta del Rey de Copas. Habla de una persona que está conectada con su cuerpo, conectada consigo misma, consigo mismo. Me habla de una energía de una persona que finalmente está controlando sus sentimientos, sus emociones. Una persona que en algunas ocasiones tal vez en su intimidad podría perderse un poco y tener una confusión en algunas ocasiones con respecto al valor de dónde está el amor, dónde está el corazón y dónde es lo físico. Y eso es como una lección que algunos tienen que aprender de dónde está ese límite cuando están en intimidad. Y que hay algunas veces personas a tu alrededor que tal vez solamente están interesadas en algo físico, más no emocional, donde tiendes en algunas ocasiones a apegarte más tú a las personas con las que puedes estar y ellos son más desapegados. No importa tu preferencia sexual o tu género, es un mensaje general para cada uno de ustedes, ¿eh? Posición número 9, la educación o los viajes. En la posición número 9 tienes el 9 de oros. ¡Qué maravilla! Esto me está hablando aquí de que vas a estar en una posición ideal. Vas a tener suficiente dinero, tal vez no lo veas ahora, pero dentro de los próximos 30, 60 días el dinero se va a manifestar. Recuerda la carta de tu casa número 2, de la carroza. Tú vas a tener una buena oportunidad para hacer viajes. Tal vez no ahora o más adelante, pero el dinero te va a llegar para que realices unos viajes que tienes planeado de aquí de 30 a 60 días, o incluso dentro de tu propio país podrías estar dentro de ese periodo de 30 a 60 días visitando la playa, visitando alguna casa de montaña, alquilando algún tipo de hospedaje en las montañas dentro de tu país o fuera. Pero hay grandes posibilidades de viaje y el dinero te va a llegar y no tienes por qué preocuparte. Epa, Géminis, ¿eh? Muy buena esa carta. Vamos a ver tus deseos en la casa número 10. Te sale la carta del ermitaño. Y el deseo que yo percibo con esta carta es de una conexión con alguien en el más allá.
Puede ser también que algunos de ustedes, podemos haber visto el pasado, a pesar de que esta lectura es para el futuro, del tres de espadas, cuando te hablé de tu familia en la casa 4, puede ser que esto ya sucedió. Y estás entonces tratando de conectar espiritualmente con ese ser querido, con ese ser desde el más allá, y tu deseo es que se manifieste, que te dé una señal de que está bien. Y si te está apareciendo aquí es porque tú vas a tener esa señal de parte de ese ser querido que está en el más allá de que está bien, de que está a tu lado. Y me dice que algunos de ustedes van a sentir como unos peñiscos o unos temblores musculares en un hombro, tal vez en el hombro izquierdo. Cuando lo sientas, ese es el espíritu de ese ser del más allá que está confirmándote que está a tu lado. Casa número 11, tus amigos. Tienes la carta de la sacerdotisa. Y me habla de una energía de amistades a tu alrededor que van a estar conectando con tu espiritualidad. Amistades que van a estar... La carta de la amistad la veo muy relacionada con la espiritualidad. Vamos a ver ahora cuando llegamos allá, o el karma. Pero esto me habla de una persona, podría ser una mujer incluso, un ser espiritual que está en vida, en tierra, que podría ser incluso hasta una sola amiga o un solo amigo. Muy en conexión con su espiritualidad, muy en conexión con su intimidad, que te va a brindar a ti la luz, el apoyo que necesitas. Aquí hay un ángel en la tierra a tu lado, que es esta sacerdotisa, una mujer o un hombre con una energía femenina, muy en conexión con su intuición, muy en conexión con su vida, que va a servirte de guía, va a darte la mano para salir adelante. Tienes a alguien que te quiere mucho, una amistad que te quiere mucho. Vamos a ver tu espiritualidad. 10 de copas. ¡Qué maravilla! Estás conectado, mis guerreros de Géminis. Esta lectura aplica también para tu signo ascendente y tu signo lunar, si tienes Géminis en esos aspectos. Pero aquí mira, esta carta del 10 de copas te habla de... viste, te dije. Aquí está esta mujer nuevamente, esta amistad. Son dos almas gemelas. Esto podría ser un hombre también, así que no te preocupes si tú eres hombre y tu preferencia es por las mujeres. Esto podría ser una mujer o un hombre, y si tú eres... Eso adáptalo a ti. Pero mira, esa persona va a llegar a tu vida, va a empezar como una amistad, y luego esa amistad dentro de estos próximos 30, 60 días va a conectar contigo. Estas son almas gemelas que se van a estar encontrando. ¡Wow! Y mira, es la misma mujer, ¿eh? Una mujer que llega a tu vida a guiarte, a ayudarte, o un hombre que llega a tu vida a guiarte, a ayudarte, donde ustedes van a sentir una gran conexión inmediata para aquellos que han estado esperando a sus almas gemelas. Y aquí me están indicando de que estás en el camino correcto. Estás armando las cosas de la forma correcta. Estás siguiendo los pasos como tiene que ser. Y que toda tu vida te ha llevado a este punto, a este momento que vas a vivir dentro de los próximos 30, 60 días. Wow, tienen que mantenerme al tanto, porque aquí me están indicando de que estás bendecido, bendecida. Hay algunos de ustedes que están iluminados con esta carta del 10 de copas aquí en tu espiritualidad. Estás ascendiendo espiritualmente. Tu corazón, tienes la carta del 5 de espadas. Y esto me está indicando de que algunas veces tú puedes ser tu peor crítico, mi Géminis. Me está indicando de que hay algunas ocasiones en que tú puedes ser tu peor enemigo, tanto con tu pensamiento como con tu corazón. Que tú eres tu crítico más fuerte. Así que tienes que cambiar esa energía, cambiar esa actitud, permitir que tu corazón brille y brinque de felicidad y de alegría, y no ser tan duro, no ser tan dura contigo misma. O contigo mismo. Ya lo sabes, mi Géminis, a tener un poquito más de compasión contigo mismo, contigo misma. Energía y mente positiva. Las cosas van a salir bien para ti. Lo único pesado fue la carta de la familia, que como te indiqué, esperemos que sea alguien que lamentablemente ya pasó a ser un angelito tuyo, y no que sea algo para el futuro. Mantengamos eso ahí, decrétalo allí, decreto de que mi familia va a tener salud y fuerza y que no les va a pasar nada. Un mensaje adicional para ti, mis guerreros de Géminis, que tengan las cartas del tarot. Algo adicional que necesites escuchar que viene para ti. 4 de espadas. Mira tú. Me dicen aquí que para aquellos que han estado esperando
que han estado tirados en casa, tirados en cama, con pereza, aburridos, sin nada que hacer, dice que te prepares y que tengas cuidado con lo que deseas, ¿ah? Porque ese deseo de levantarte, de empezar algo nuevo, va a traerte un gran trabajo, una gran responsabilidad. Hay algo nuevo que viene para ti, un nuevo paso que vas a estar dando, que va a representarte una carga sobre tus espaldas, pero que definitivamente va a ser una carga que una vez que superes tus miedos, una vez que la batalles, te va a llevar a la felicidad y el éxito. Y tienes el 9 de oros, que si mal no recuerdo te había salido también aquí. Ajá. Tienes 2 veces el 9 de oros. Y esto te habla de tener el dinero que tú necesitas. Eso te salió en la casa que te estaba hablando acerca de viajes y tu educación, con becas. Y aquí vuelve a salirte acerca de dinero, que vas a tener abundancia de dinero. Hay algo nuevo que vas a hacer, un nuevo proyecto, que va a ser pesado, no va a ser fácil, ¿eh? Y que tú vas a vencer tu temor tal vez de comprometerte, en el sentido de que tú dices que ay, lo hago mañana y nunca lo haces. Pues lo vas a hacer, esta vez sí lo vas a hacer. Y vas a tener una constancia fija durante los próximos 30, 60 días. Y tal vez sea algo que tú hagas por 30 días y que te va a resultar en gran incremento de dinero y de finanzas para ti. Muy bien. Tu propósito de vida, pues ya que estamos hablando de las energías del eclipse para ti, vamos a ver qué mensaje te sale para mis guerreros y mis guerreras de Géminis. Guapa. Tienes la carta de la familia. Amar a tus amistades y a tu familia es el propósito principal de tu vida. Así que aprecia y valora a las personas que tienes a tu alrededor en estos instantes, especialmente a las personas en tu familia, porque aquí te indican de que tu familia es clave e importante y es el momento para que disfrutes tiempo con ellos. Te sale también la carta de las flores. Me indica de que algunos de ustedes tal vez tengan alguna conexión espiritual con trabajar con flores, hacer arreglos florales, y que tu corazón recibe y da bendiciones por medio de las mismas. Puedes trabajar con un jardín, puedes tener tu propio jardín, puedes tener una plantita de alguna flor en tu casa, sembrada, y que eso, atenderla, mirarla, darle energía, hablar con ella, te sana, te ayuda a sanar. Yes. Mira lo que hay aquí. Sanación. Veo posibilidades para ese familiar que se recupere. Tú tienes un don espiritual de sanación. Utilízalo. Y desea también esa sanación para esas personas. Protege a tu familia, protege a tus seres queridos con tu mente, con tu pensamiento. Protégelos también, si es posible, no saliendo para que no se puedan estar contagiando. Pero lo bueno aquí es que te sale la carta de la sanación, así que eso es un alivio. Tal vez sea nada más un susto con lo que pueda suceder a su familiar. Me mantienen al tanto con los comentarios allí, ¿eh? Déjame saber qué te ha parecido esta lectura. Es especial. Solamente la estoy haciendo en esta ocasión y la haré en ocasiones especiales también de futuros eclipses o futuros momentos que sean necesarios, para ver más adelante de cómo puedes canalizar esta energía y qué viene para ti. Te mando un fuerte abrazo, déjame tus deditos para arriba, tus likes y comparte este video. Te decreto pues mucha luz y progreso.